Muy buenos días. Qué placer saludarlos esta mañana en un día tan especial para todo el equipo de Davivienda Costa Rica. Les saluda Marlon Valverde, gerente de Pymes. Realmente les quiero contar algo. Justo este mes yo estoy cumpliendo un año de estar ya colaborando para este gran equipo, el equipo de Davivienda. Y es para mí todo un placer poder apoyarlos a ustedes en la consecución de esos proyectos y en el crecimiento de sus negocios. Esta mañana me acompaña don Rodolfo Herrera, que es nuestro director de Banca de Empresas y Mercados Globales, a quien saludo muy calurosamente. Don Rodolfo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Marlon. Buenos días para vos y buenos días para todos ustedes, clientes y amigos. Primero que todo, agradecerles por haber aceptado la invitación a este evento y también agradecerles por su confianza y por preferirnos. Realmente es un placer tenerlos aquí. Davivienda es un banco que se caracteriza por dar un valor agregado al cliente. No nos gusta pensar que somos un banco que simplemente da productos y servicios financieros, sino que somos un banco que da esa milla extra, ese valor agregado a los empresarios y a las empresas de Costa Rica mediante un servicio de calidad, un acompañamiento y también innovación en este mundo digital. Es por ello que hoy, con mucho entusiasmo y alegría, queremos presentarles el programa Trampolín Comercial Davivienda. Y Marlon, no sé si nos quieres comentar un poquitito más de qué se trata el Trampolín Comercial Davivienda. Claro que sí, don Rodolfo. Y es que estamos muy emocionados de presentarles Trampolín Comercial Davivienda porque esto es una iniciativa que nace desde nuestra área de responsabilidad social y banca de empresas. Quiero contarles que es una plataforma con muchos contenidos de valor, los cuales van a apoyar en la gestión administrativa de sus negocios. Y es que estaremos abordando mensualmente temas de muchísimo interés. Les voy a contar algunos de ellos: gestión del talento en la virtualidad, temas de neuromarketing o neuroventas, temas tributarios, tema de sostenibilidad de los negocios y muchos más que sin duda nos apoyarán no solamente en aprender, sino también en juntos poder hacer crecer esos negocios. Claro está que ante la situación que estamos viviendo actualmente, estas charlas se van a dar de manera virtual para cuidarnos y para cortar distancias. Sin embargo, sí los instamos a que la participación de todos ustedes sea bastante activa a través de nuestros chats. ¿Qué le parece, don Rodolfo? No, buenísimo. Y desde ya, súper invitados todos a los futuros eventos. Los compañeros de sucursales y los ejecutivos de negocio les van a estar dando información al respecto. Los temas están buenísimos, entonces desde ya bienvenidos y muchas gracias. Excelente, pero es que eso no es todo. Yo quiero contarles que además de eso, en Davivienda trabajamos día a día para facilitar la vida de ustedes, nuestros clientes. Y es por eso que quiero presentarles el siguiente producto, del que les cuento, ya muchos de nuestros clientes están sacando el máximo provecho. Pero veamos de qué se trata. Davivienda Simpe Móvil Empresarial es una solución para la aceptación de pagos de su empresa mediante un servicio de recaudo. Su empresa debe tener con Davivienda una cuenta en colones. A esa cuenta se agregan uno o varios números de teléfono para que se acrediten en tiempo real los pagos recibidos. Luego, usted define los usuarios, administradores y operadores para manejar el sistema administrativo de control y conciliación de los pagos. Tenemos 3 modelos de servicio para la aceptación de los pagos de forma segura. El modelo App de vinculación de pagos. Funciona descargando la app. Se realiza la vinculación de pagos por usuarios operadores o cajas y los reportes transaccionales y de conciliación automática se autogestionan. Contamos con el método de vinculación directa al sistema vía API de conexión o estándar electrónico, lo que permite tener un único canal de comunicación con el banco para habilitar en línea todas las cajas del cliente. Con este modelo, su cliente paga mediante Simpe Móvil desde cualquier banco. Davivienda recibe el pago y acredita en línea los fondos en la cuenta asociada al número telefónico destino. Simpe Móvil Empresarial recibe el pago y lo vincula con el sistema de pagos o cajas del usuario. También contamos con el modelo de página web para la vinculación de pagos. Davivienda es el único banco que cuenta con el servicio de recaudo a través de Simpe Móvil Empresarial.
es un ecosistema de pago simple y seguro para el cliente y su empresa. Es un método 100% libre de efectivo y reduce los riesgos de fraudes, asaltos y procesos operativos de control. Es transparente y cuenta con respaldo bancario. Permite la integración con los sistemas de cajas, páginas web para habilitar un nuevo método de pago o sistemas contables de los clientes. Genera los insumos para llevar la conciliación automática de los pagos recibidos. No tiene costo de transacción para el cliente que paga. La acreditación y visualización de los pagos en Simpe Móvil Empresarial es en tiempo real y tiene diferentes niveles de usuarios, operadores y administrativos. Su empresa cuenta con un sitio web administrativo de control y reportería que refuerza las conciliaciones bancarias. Tiene un bajo costo transaccional, garantizando ahorros. Utiliza un único número telefónico para múltiples puntos de venta. Integración con e-commerce. Se puede utilizar en distintas industrias, por ejemplo, distribución, restaurantes, tiendas físicas, cobranzas empresariales y servicio telefónico para ventas. Este servicio lo pueden adquirir consultando a su sucursal de conveniencia o a través de sus ejecutivos de cuenta a cargo. Pero bueno, ya entrando en materia, quiero presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Luis Mesalles. Don Luis Mesalles es doctor en Economía de la Universidad de Ohio en los Estados Unidos, bachiller en Economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es gerente general de la empresa La Yema Dorada, socio consultor de Ecoanálisis y columnista del periódico La Nación, además de vicepresidente de la Cámara de Avicultores. Anteriormente fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica y director de la UCAEP. Don Luis, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, don Luis. Y es que con don Luis estaremos conversando acerca de las principales variables macro y microeconómicas en el contexto nacional e internacional. Y todo esto en medio del desafío de la pandemia. Así que lo que estoy diciendo es que vamos a conversar porque los insto desde ya a que utilicen el chat. El chat está habilitado para que ustedes puedan ir planteando sus preguntas a lo largo de toda la presentación. Personalmente tendremos un espacio para que don Luis nos pueda responder esas consultas. Así que sin más preámbulo, le damos el pase a don Luis para arrancar con esta excelente presentación. Adelante, don Luis. Gracias, Marlon. Bueno, y buenos días a todos. De nuevo agradecer a Davivienda por la invitación a venir a compartir un rato con ustedes la visión que tenemos sobre lo que está pasando en la economía nacional y las perspectivas hacia adelante. Claro, para hablar de perspectivas, creo que en el caso de Costa Rica hay que hablar de dos grandes condicionantes, lo que es la pandemia y lo que es la situación fiscal. Entonces, más o menos la historia que vamos a contar ahora va en ese sentido, ¿verdad? Primero hablar de la pandemia y cómo la pandemia ha condicionado toda la economía mundial y obviamente la economía costarricense, cómo los países desarrollados, los países más grandes que ya han pasado por varias olas de la pandemia, cómo se están comportando, que en estos momentos tienden a haber alguna recuperación tanto en contagios como en términos económicos, lo cual tiende a ser una buena noticia y los efectos que eso tiene para Costa Rica. Luego vamos a hablar sobre la actividad económica en Costa Rica y cómo se ha visto afectado por la pandemia, donde la recuperación ha sido muy lenta y especialmente para los sectores, para el sector de turismo y lo que es el empleo, que los hemos visto que se recupera muy lento. Pero bueno, vemos cómo el Banco Central ha venido aplicando una política monetaria expansiva para tratar de ayudar a esa reactivación y cómo la situación fiscal termina condicionando todo lo que pasa. A tal grado tenemos una situación fiscal complicada que el gobierno ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional para lograr la estabilidad financiera y con esa estabilidad financiera lograr apoyar la reactivación económica. Entonces, cuando vamos a hablar de perspectivas al final de la economía costarricense, terminamos hablando de que esa recuperación que puede haber para Costa Rica en este año y el año entrante
van a depender de la estabilidad, cuya estabilidad depende de lo que se logre con el acuerdo con el fondo y de qué pase con la pandemia, si se controla o no se controla. Entonces vamos a contar esta historia con más detalle para tratar de que ustedes tengan un marco general y entiendan hacia dónde estamos viendo que va la economía y puedan aplicarlo en cada uno de sus negocios. Como hablábamos, el COVID-19 ha impactado la economía mundial, los números son astronómicos cuando uno ve 174 millones de casos a nivel mundial, 3.745.000 personas muertas producto de la pandemia. Definitivamente que uno se pone a pensar y dice, esto no es jugando, esto es un impacto enorme, enorme. Y han habido diferentes impactos en diferentes latitudes. Estados Unidos, ahí tenemos números para Estados Unidos, India, Brasil, Francia y obviamente Costa Rica, un poco para comparar, que claro, cuando uno ve 328.000 casos en Costa Rica comparado con 34 millones en Estados Unidos o 29 millones en India, decimos, bueno, son pocos, pero si lo ponemos en términos de casos por millón, contagios por millón, aquí hemos tenido casi 64.000 contagios por millón versus un promedio mundial de 22.000, o sea, sí estamos por encima de lo que es nivel mundial. Estamos debajo de Estados Unidos, que ha tenido 102.000, pero estamos muy por encima incluso de India, que ha tenido 20.000, de India que tanto se habla de que ha sido una catástrofe. Claro, estas cifras, quiero advertir, son las cifras oficiales, de las cuales puede haber errores de conteo en muchos casos. En el caso de India se habla mucho de que hay una subcontabilización de casos. Vean la columna de muertes por millón. Costa Rica ha tenido 800 muertes por millón versus a nivel mundial 480, que sí hemos estado por encima del promedio mundial. Estamos por encima de India, pero estamos por debajo de Estados Unidos. O sea, al final todo es muy relativo. Y quitando la parte de subcontabilización, definitivamente esto es una pandemia que ha impactado fuertemente. Y eso lo que ha hecho es que entonces de los diferentes países hayan ido tomando diferentes políticas para tratar de mitigar los efectos de la pandemia. Obviamente medidas sanitarias de diversos grados, desde unas muy light, ¿verdad? O sea, muy suaves de qué es lo que se restringe, que si la movilización, que si el comercio, hasta países donde se han aplicado toques de queda, donde el ejército es el encargado de no permitir que nadie se mueva y salga de sus casas, ¿verdad? Mucho se habló de la estrategia del martillo y la danza, va a dar fuerte con el martillo, restringir la movilidad y luego, más adelante, cuando bajaban los casos o bajan los casos, volver a permitir un poco más de movilidad. Pero ahí hemos estado con esto ya prácticamente año y medio. Y obviamente estas medidas de restricción sanitaria tienen un impacto económico fuerte. O sea, si la gente no se moviliza, si la gente no le permiten ir a los comercios, no le permiten ir a donde se brindan servicios como restaurantes, como cines, como teatros, eventos masivos, todo esto, pues obviamente la gente entonces se queda en casa, hace otro tipo de actividades, pero termina gastando mucho menos y eso ha hecho que tenga un efecto económico sobre prácticamente todos los países del mundo. Y ahí es donde entonces entran los gobiernos con algún tipo de programas de estímulos para tratar de generar de nuevo algo más de actividad económica fuera de lo que, de lo que no se está permitiendo. Entonces los gobiernos han inyectado grandes cantidades de dinero a la economía con la intención de que ese dinero después la gente lo gaste y al gastarlo pues entonces las empresas pueden seguir contratando gente y generar más una reactivación de la economía. Los bancos centrales han ayudado mucho a financiar, han también inyectado grandísimas cantidades de dinero, lo que ha hecho es que en general las tasas de interés tiendan a la baja y otra vez con ese dinero más disponible y con tasas de interés más bajas la gente pues tiende a gastar un poco más y con eso ayudar a reactivar la economía. Algunos países, sobre todo en Europa, se ha visto un énfasis en ayudar a empresas para que a través de la ayuda de empresas las empresas mantengan el empleo, o sea que no despidan a la gente. Mientras que en Estados Unidos ha sido más ayuda a personas, estoy poniendo esos dos casos, y esa ayuda a personas a través de subsidios al desempleo, por ejemplo,
o bonos alimenticios. Entonces muchas empresas lo que hicieron, bueno, no tengo cómo mantener los empleados, el gobierno no me está ayudando, despido a los empleados, aumenta el desempleo, pero esos desempleados tienen ayuda del gobierno, entonces socialmente no se causa un efecto importante. Y con ese tipo de políticas es que se ha estado tratando de reactivar la economía, y ahora más adelante vamos a ver un poco los números. En el caso de Costa Rica, vean la línea roja, que es la de el promedio de los últimos 7 días de casos de COVID, donde a partir de marzo del 2020, del año pasado, teníamos muy pocos casos. A partir de más o menos julio empiezan a subir. En la primera ola que tuvimos y donde llegamos a estar más o menos en 1,000 casos diarios durante 4 o 5 meses, ahí hasta más o menos febrero, donde lograron bajar el número de casos, y ahora estamos otra vez viviendo una ola mucho más fuerte que la primera, donde llegamos a un pico de 2.500 casos diarios. Ahora estamos más o menos como en 2.000, 1.800, el dato que yo vi ayer de esto un poco más actualizado. A todo esto el gobierno ha tomado medidas restrictivas, sobre todo de movilidad. Ahí lo tratamos de aproximar a través de lo que llaman la línea del Google Mobility Report hacia el trabajo, o sea, cómo se moviliza la gente hacia el trabajo, que es la línea azul en ese gráfico. Y en un principio sí hubo un recorte de cerca del 30-40% de que menos gente yendo al trabajo. Hoy en día se ha ido recuperando, esa línea la ven con una curva ascendente, pero igual 20% por debajo de lo que estaba antes. Probablemente el teletrabajo haya influido mucho. Igual hay desempleo, entonces no todo el mundo se está moviendo hacia el trabajo. En el caso de Costa Rica, el gobierno también ha aplicado medidas sanitarias, el cierre de comercios, fronteras, ha venido con una apertura gradual, con esa estrategia que hablábamos del martillo y la danza. Le ha dado algo de ayuda a las empresas, sobre todo posposición de pago de impuestos y cargas sociales, la reducción de la base contributiva de la caja. Ha instado a los bancos públicos, digamos, los insta más fuertemente, los privados indirectamente, a rebajar tasas y a extender plazos, y en eso cada uno de los bancos ha ido negociando con sus clientes, siendo flexibles para tratar de ayudar a los clientes a que salgan adelante, y ha usado los fondos de la banca de desarrollo para también financiar, financiar o refinanciar. En estos días se acaba de aprobar, o está por aprobarse, creo que nada más va por comisión, un préstamo del BESIE para crear un fondo de avales. El Banco Central por ahí también creó un mecanismo en el cual le brinda fondos de bajo costos a los bancos para que los bancos le puedan prestar a las empresas y personas. O sea, ha habido ayuda en buena medida de parte del gobierno, del Banco Central, de tratar de generar mecanismos para que las empresas puedan sobrevivir a pesar de las circunstancias complicadas. También ha habido ayudas directas a personas, como el bono proteger, que ayudaba a desempleados, paquetes de alimentos a escolares, esos son 950,000 paquetes, no todos los meses, pero que se han estado dando a estudiantes. El retiro del FCL y el ROP para la movilidad voluntaria, o sea que también han habido programas. Claro, con la gran restricción de que Costa Rica tiene una situación fiscal complicada. Pero bueno, esa es la situación de COVID, y con base en eso quisiera primero analizar lo que ha sucedido en los indicadores de la economía internacional, el efecto que ha tenido el COVID, y luego vamos a ver los indicadores de la economía nacional. A nivel internacional, lo que hemos visto, y quiero que se concentren tal vez en las columnas donde dice abril 2021, que son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional emitidas en abril del 2021 para los diferentes países y regiones. Si ven ahí, la economía mundial en el 2020 cayó 3,3% y la recuperación del 2021 es un 6% estimada. O sea que hay una buena recuperación, más que la caída del 2021. Parecido a Estados Unidos, que después de una caída del 3,5, ahora es un 6,4 de recuperación. La eurozona sí le está costando más recuperarse porque la recuperación es menos que la caída del año pasado. Y al final tenemos América Latina, vean, donde la caída es 7% y la recuperación es 4,6. O sea,
Hay diferentes grados de caída, de diferentes grados de recuperación, pero en general lo que uno ve en esas columnas de 2020 y 2021 es que hay una recuperación en el 2021, mayor o menor grado, pero hay recuperación, y en el 2022 se consolida esa recuperación a cierto nivel. Lo otro que quiero hacer notar de este cuadro es que las columnas de la izquierda, junio del 2020, es lo que el Fondo Monetario Internacional pronosticaba en el año pasado, o sea, cuando estábamos prácticamente entrando a la pandemia. Y ven que prácticamente todos los números del 2020 eran más negativos que los que está pronosticando ahora en el 2021. O sea que al principio la incertidumbre, lo que no sé qué va a pasar, lo que al final, o sea, la gente pensando que esto iba a ser mucho más catastrófico, hacía que el mismo Fondo Monetario Internacional pronosticara una caída mucho más fuerte que a lo que al final sucedió. Igual, la columna del 2021, la recuperación en positivo es mayor, prácticamente todos los números, que el 2021, que nos hace pensar que probablemente al final, cuando ya termine el 2021, las proyecciones estas las revisen y sean incluso hasta un poquito mejor que lo que se ha dado, y eso me parece que es, dentro de las malas noticias, una buena noticia. A ver, ok. Vean lo que ha pasado con el desempleo en Estados Unidos y en Europa. Estados Unidos tuvo una subida fuertísima del desempleo apenas se vino la pandemia, de menos de 4% que estaba, llegó a estar a más de 14%, y luego de eso empezó a bajar, y hoy en día está un poco menos del 6% de desempleo, lo cual es una buena noticia. Vean, en Europa la subida del desempleo no fue tan fuerte, apenas del 7,5 que estaba, 7,5, subió como al 8,5 y ha logrado bajar al 8. O sea, está el desempleo un poquito más alto que antes de la pandemia, pero ha recuperado casi todo lo que se había perdido. Esto tiene implicaciones porque cuando el desempleo está a niveles relativamente bajos, lo que se habla entonces es que empiezan a haber presiones inflacionarias, y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, de una vez, porque lo que hemos visto es que con la recuperación de la economía y más actividad económica, más demanda, y además con niveles de desempleo muy bajos, entonces ya empieza a haber algo de presión sobre precios. Los precios del crudo, WTI Brent, aquí nada más como ejemplo de algunos precios de materias primas, vean lo que sucedió con la pandemia al inicio, una caída fuerte de niveles de 60, 70 dólares el barril, cayó a menos de 20, y hoy en día estamos otra vez en 60, 65 dólares el barril, otra vez subiendo. O sea que la mayor demanda, que es una buena noticia porque es más actividad económica, tiene un efecto negativo, que es que los precios de commodities tienden a subir. Y esas subidas de precios de commodities empiezan a generar presiones de inflación. Si a esto le sumamos que el desempleo está relativamente bajo y los salarios tienden a subir cuando el desempleo es bajo, eso pone mayor presión a la subida de precios. De hecho, ahora acaba de salir hace unos minutos el último indicador de inflación en Estados Unidos, con una inflación del 5%, o sea, más de lo que esperaban, y eso genera presiones, que haya presiones inflacionarias. Cuando hay presiones a la inflación, entonces lo que se empieza a hablar mucho es que la Reserva Federal, voy a pasar a esta, bueno, ahí está la inflación, como el 4 y pico por ciento, ya con el de hoy subió a 5, subió más, incluso en Europa también ha venido subiendo, no tanto, pero sigue subiendo, y entonces lo que se empieza a hablar mucho es de que las tasas de interés tienden a subir cuando esto pasa. Si hay más inflación, en algún momento la Reserva Federal va a tender a amarrar un poco más la emisión monetaria, tanto dinero que tiró a circulación, el miedo es que eso se convierta en más inflación, y entonces que en algún momento empiece a subir tasas de interés. La mayoría de los analistas están diciendo que falta para eso, que no va a ser este año, pero entre más altos sean los indicadores de inflación nuevos que salen, los empezamos a ver esa preocupación. De hecho, este gráfico lo que muestra es el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, y ahí vemos que esa tasa de interés, digamos, ese rendimiento, ha empezado a subir, y es reflejo precisamente del optimismo que hay por el futuro del crecimiento económico,
pero que con eso vendrá probablemente más inflación y más subida de tasas de interés de la Fed. Aquí hay un poco de adelanto en ese sentido. Y la otra consecuencia también de todo este optimismo de alguna manera es que el dólar, que se había venido depreciando contra otras monedas, de repente en las últimas semanas, meses, se ha tendido a estancar, incluso a experimentar cierta apreciación. En el tanto, Estados Unidos aparentemente está más cerca de subir tasas de interés que la Unión Europea, entonces eso provoca que los capitales tiendan a ir hacia Estados Unidos. En el tanto, Estados Unidos va mejor en cuanto a recuperar la actividad económica porque va mejor en el proceso de vacunación del COVID, entonces los capitales financieros tienden a ir hacia Estados Unidos y por eso es que empieza a verse un poco de apreciación en el tipo de cambio del dólar versus otras monedas. En fin, esta parte de la parte internacional lo que sacamos es que hay recuperación de la economía, lo cual es una buena noticia, pero que con eso se empiezan a ver preocupaciones en cuanto a las tasas de interés que pueden empezar a subir debido a que la inflación está subiendo y que el tipo de cambio del dólar versus otras monedas se tienda a apreciar más. El efecto de esas, digamos, bueno, junto con la subida de precios de materias primas, para Costa Rica no son buenas noticias. Sí es buena noticia que la economía crezca más, pero no es tan buena noticia de que los precios de materias primas que importamos crezcan más, de que la inflación suba y las tasas de interés suban porque dependemos del financiamiento externo. Pero bueno, ahora hablamos de la economía nacional y los efectos que tengan. Muchas gracias, don Luis, qué interesante. Y yo precisamente tenía una consulta. Hoy en día hay mucho debate en el mercado internacional acerca específicamente de la inflación en Estados Unidos. Está una parte, digamos, del mercado pensando en que la inflación puede estar fuera de control y que la inflación en Estados Unidos, como se vieron los números del 5%, puede mantenerse, inclusive incrementarse en los próximos meses, y otros, dentro de ellos la Reserva Federal, ¿no? que más bien lo que ha manifestado es que este incremento de precios es coyuntural y es por la recuperación rápida de las economías y que la oferta no ha equilibrado aún la demanda, pero que eso sucederá y que la inflación está bajo control y llegará de nuevo a niveles del 2% o un poco menos. Y bueno, eso se refleja un poco en los precios de los treasuries de 10 años que realmente sí han subido, pero no están en niveles de tasa real todavía, ¿no? ¿Usted cómo ve esa situación? ¿Usted cree que esté realmente bajo control o usted sí piensa que puede haber tal vez un efecto inflacionario mayor que puede generar una subida de tasas de interés no prevista en este momento, digo yo, en la magnitud por el mercado? Yo sí creo que esa presión inflacionaria está, incluso si uno ve no el indicador del precios al consumidor, el CPI que llaman en Estados Unidos, que anda como en el 5%, sino que quitarle los efectos coyunturales de aumentos de precios de alimentos y de combustibles, que es el índice subyacente que llamamos en español, o el core inflation en Estados Unidos, anda en 3.8, o sea, menos que el 5, pero sigue siendo por encima de la meta de la Fed, ¿verdad? Entonces sí hay esa presión inflacionaria, quitándole los aumentos de precios coyunturales. ¿Qué tanto este aumento de precios, sobre todo de materias primas, se mantenga y al mantenerse eso tenga un efecto sobre aumentos de costos en general y además sobre, digamos, y que impacte precios? Yo creo que todavía está en dudas, ¿verdad? El otro día escuchaba a un analista y decía, no, ya estamos entrando en un nuevo ciclo y esto es permanente, contrario a lo que dice la Fed. Bueno, la Fed maneja muchos números y uno debería confiar algo y creo que la mayoría confiamos en lo que está diciendo la Fed. Yo sí creo que va a haber aumentos de tasas de interés. La pregunta es ¿cuándo? Creo que nadie lo sabe. Probablemente la mayoría de los analistas dicen que no va a ser este año, pero será a principios del año entrante o a finales. La verdad es que yo no me atrevo a predecir, pero sí creo que hay un impacto. El otro impacto importante es el nivel de desempleo, que ha bajado, pero todavía está por encima en Estados Unidos de lo que estaba hace 2 años, que era como menos del 4%.
Entonces eso es una señal de que todavía hay cierto grado de maniobra, de capacidad productiva, o sea que la presión sobre salarios hay algo, pero no es tanto todavía, entonces eso le quita algo de presión a la inflación y por eso es que la mayoría dice que todavía nos podemos esperar un rato más hasta que la FED suba tasas de interés. Muchas gracias, don Luis. Muy claro. Muchas gracias. Queremos invitarlos a que por favor hagan sus consultas a través del chat. Vamos a continuar con la presentación de don Luis. Don Luis, adelante. Muy bien, gracias. Bien, pasemos a lo que es la economía nacional. Después ya vimos que obviamente ha habido un impacto importante del COVID y de las medidas restrictivas que han aplicado el gobierno de Costa Rica a la movilidad y a los comercios, y ha tenido un impacto un impacto sobre la economía. Particularmente el índice mensual de actividad económica, el total, que es la línea azul que ustedes ven ahí, luego de venir creciendo el 2,5% antes de la pandemia, sufrió una caída del orden del 7% más o menos, y terminó estabilizándose en el año como un 4,5-5%, que es lo que el Banco Central estimó que durante el 2020 cayó la producción. Y vean que esa recuperación ha venido poco a poco y vemos una subida al final en el marzo del 21, que es ya relacionando un marzo del 2021 con menos pandemia, digámoslo así, que un marzo del 2020 donde se vio el primer impacto de la pandemia. Nos estamos comparando con una base mucho más baja y por eso se ve en números positivos. Aún así esos números son relativamente buenos, son mejores de los que la mayoría de los analistas y el mismo Banco Central esperaban y por lo tanto creo que hay una buena señal de que la economía se está recuperando. Pero vean la diferencia que hay entre el total y la línea gris, que es el régimen definitivo. Esas dos líneas se comportan muy parecido con lo que ha pasado con los regímenes especiales, básicamente zona franca. La actividad económica en zonas francas se recuperó mucho más rápido. Es más, ya a partir de finales del año pasado, del 2020, ya estaba creciendo a niveles parecidos o incluso superiores a los que se tenían antes de la pandemia, 15%. Claro, y aquí ha ayudado varias cosas. La recuperación de la economía mundial mayor que la que ha tenido Costa Rica ayuda a que nuestro sector exportador haya recuperado su dinamismo un poco antes. Segundo, Costa Rica, en lo que son regímenes especiales, zona franca, se ha especializado mucho en dos sectores que son muy dinámicos y que han sido ganadores en la pandemia. Uno, tecnología. Bueno, este tipo de reuniones que estamos teniendo con muchísima tecnología ha aumentado la demanda de este tipo de eventos por la pandemia y eso ha hecho que entonces aumente la demanda por dispositivos tecnológicos y eso ha hecho que entonces la producción tienda a subir y Costa Rica, al estar metido parcialmente en ese sector, se ha visto favorecida. Y el otro es dispositivos médicos, ¿verdad? Obviamente el tema de salud se ha vuelto mucho más importante por la pandemia y ha sido un sector ganador y Costa Rica exporta mucho en el tema de dispositivos médicos y eso nos ha favorecido. El tercer factor que ha favorecido el crecimiento de zonas francas es lo que llaman el fenómeno del nearshoring, ¿verdad? Y es como muchas empresas multinacionales que con la pandemia vieron sus cadenas de logística se vieron muy afectadas por cierres de fronteras, por cierres de puertos, aeropuertos, por faltas de materias primas en algunos lugares específicos, por no poder las personas ir a trabajar, qué sé yo. Todo eso afectó la cadena de logística y entonces las empresas multinacionales que estaban inmersas en la tendencia de el outsourcing, el outshoring que llamaban, o sea, cómo hacer para producir cada vez más disperso en el mundo, donde hubieran ventajas competitivas más grandes. Con la pandemia, lo que se han dado cuenta estas empresas que es para tener es que el tema de seguridad de abastecimiento se vuelve muy importante y entonces han ido a la tendencia a tratar de acercar su producción a un solo lugar o a pocos lugares que estén cerca del lugar donde venden. Y entonces muchas empresas que ya estaban acá y probablemente produciendo partes en Asia,
ahora las están produciendo acá, todas esas, y eso nos ha ayudado en mejorar la actividad económica de lo que es zonas francas. Y eso obviamente ayuda a que la economía tienda a crecer un poco mejor. Con la pandemia lo que decíamos es que pues si hay restricción a la actividad económica, mucha gente ha perdido su empleo. Al perder su empleo, pues las empresas no pueden operar, despiden empleados, cierran negocios, y vimos cómo el desempleo de la orden del 10-12% pasó a ser como del 24% producto de la pandemia. De ahí en adelante se ha venido recuperando, pero la última cifra, bueno, al primer trimestre, que es a marzo, fue de 18,7, un día esto salió la de abril, no la quise poner ahí para ir por trimestres, pero está como en 17,8 el desempleo. Sí, ha bajado de un nivel de 24, pero estamos muy lejos todavía de los niveles antes de la pandemia, que eran del 12, y estamos muy lejos del nivel ideal de empleo que debería ser cerca del 5, 4, 5, 6%. O sea que sí tenemos una afectación fuerte desde el punto de vista de empleo producto de la pandemia, y aunque se ha venido recuperando, todavía esa recuperación es relativamente baja. Esto significa que hay una gran cantidad de gente que no tiene empleo, y si no tiene empleo, pues no tiene ingresos, y eso genera un problema social. Pero no solo un problema social, sino además un problema económico, en el tanto esa gente, si no tiene ingreso, no gasta, y si no gasta, las empresas no pueden vender. Si las empresas no venden, entonces no contratan más empleados. Y ahí un poco es muchos de los programas de alivio que hace el gobierno, es tratar de que esa gente que está desempleada no solo tenga un alivio desde el punto de vista social, que puedan por lo menos comer, pero además que participen en la economía, y con eso se genere más actividad económica para que eventualmente las empresas puedan volver a contratar. Un dato importante, y aquí tal vez hay muchos números y no los quiero asustar, les voy a dar el resumen, y es que no solamente hay gente que ha perdido empleo por la pandemia, producto de que quedó desempleada, sino que hay mucha gente que en la encuesta no sale como desempleados, pero no tienen empleo. Y en resumen, producto de la pandemia se perdieron 362,000 empleos, pero además se perdieron otros 75,000 empleos porque la fuerza de trabajo sigue aumentando, o sea, los jóvenes siguen envejeciéndose, ya están en edad de trabajar y no están encontrando empleo. Entonces el efecto es de más de 400,000 personas que perdieron empleo con la pandemia, y de eso se ha recuperado 146,000. O sea que estamos teniendo todavía como casi que 300,000 empleos menos que lo que teníamos antes de la pandemia, y esos 300,000 empleos, mucho concentrado en mujeres, obviamente tiene un impacto bastante fuerte sobre otra vez la parte social y la parte económica. El otro efecto que ha tenido la pandemia es el efecto que ha tenido sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio, si ustedes lo ven, ha tendido al alza a partir de más o menos mayo del año pasado. No fue inmediatamente después cuando vino el inicio de la pandemia, sino cuando ya empiezan a subir un poco los casos aquí en Costa Rica. Como que al principio sí está la pandemia, pero todavía no estamos bien. Cuando ya empieza a subir mucho más a nivel mundial, y aquí empieza a subir algo, es donde el tipo de cambio empieza a subir. Si hay, digamos, un efecto real de la pandemia sobre la economía, lo que decíamos al principio, pues se asustó, la actividad económica cayó, las exportaciones cayeron en un principio, pero sobre todo cayeron las exportaciones de turismo, y que esa se ha mantenido relativamente bajas. Turismo ha sido uno de los sectores más afectados negativamente por la pandemia. Y esa caída de ingreso de divisas por turismo obviamente hace que menos divisas disponibles, presión para que el tipo de cambio suba. Pero luego, y eso fue compensado en un inicio con una caída en los precios de materias primas que habíamos visto. Petróleo pasó de 60 a 20, Costa Rica se vio favorecido, la gente no se estaba moviendo de sus casas, ni para ir a trabajar, ni para comercios. Bueno, entonces el consumo de combustible bajó, todo eso nos ayudó un poco, pero conforme la actividad económica volvió a resurgir, ya vimos aquel indicador de movilidad donde empieza a subir, la gente vuelve a gastar otra vez más en combustible,
el precio de los combustibles vuelve otra vez al nivel que estaba antes de la pandemia, ahí ha habido una presión de más gasto en producto de la pandemia. Igual, en más gasto en combustibles. Igual pasa con lo que son en general todo tipo de productos importados que la gente consume. Al principio la gente consumió menos, se volvió a nivelar la actividad económica, gasto tal vez menos en combustibles, pero empiezo a gastar más en otras cosas. Entonces las importaciones han empezado a subir otra vez. Entonces, si tenemos menos divisas por turismo y más gasto de divisas por importaciones, sea de combustibles, de materias primas, etcétera, pues entonces el tipo de cambio empieza a generar un poco más de presión al alza. Pero lo que más tiende a afectar el tipo de cambio es el tema de la incertidumbre. La incertidumbre de que no se sabe qué va a pasar, de que aquí va a pasar una gran crisis, de que en Costa Rica, además del efecto de la pandemia, tenemos la situación fiscal complicada, de que no nos van a prestar plata, de que si vamos a ir al Fondo Monetario Internacional a recurrir a un acuerdo. Esa incertidumbre hace que mucha gente lo que al final diga, no, yo no sé qué va a pasar con esto, y si yo tengo ahorro en colones, mejor lo paso a dólares, y al pasarlo a dólares, estoy más seguro. Entonces aumenta la demanda de dólares. Vean que ese aumento de tipo de cambio en estas épocas de incertidumbre se tiende a parecer mucho a lo que sucedió a partir de agosto del 2018, que era la época donde el gobierno de don Carlos Alvarado acaba de entrar. Doña Rocío Aguilar decía que se encontró las arcas más que vacías, que no había plata, que no iba a alcanzar para pagar el aguinaldo, que no iban a poder pagar deuda, que probablemente un default de deuda, que había que discutir la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas para arreglar el problema y que eran más impuestos. Bueno, toda esa incertidumbre hizo que el tipo de cambio se disparara. Y hasta que no se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y el gobierno dijo, ok, ya tengo plata para pagar todo lo que tengo que pagar, el tipo de cambio no volvió a bajar. O sea que hay mucha relación. En épocas de incertidumbre el tipo de cambio en Costa Rica tiende a subir. Y una buena parte de la explicación de esta subida de tipo de cambio, sí, hay la parte real que explica algo, pero mucho es la parte de incertidumbre que hace que el tipo de cambio tienda a subir más. El Banco Central ha estado interviniendo para tratar de suavizar las subidas de tipo de cambio, y dentro de esas intervenciones lo que ha hecho es que ha ido perdiendo reservas, y las reservas han ido cayendo de un nivel más alto de por mayor demanda de divisas, por cualquier razón. El Banco Central probablemente de ahora en adelante tienda a intervenir menos, y eso deje que el tipo de cambio tienda a subir un poco más libremente ahora en vez de controlarlo. El otro efecto de la pandemia ha sido el tema de inflación. Vean lo que ha sucedido con la inflación, que se ha venido también para abajo. Ahí el índice de precios al consumidor, que andaba 2,5, con la pandemia se nos viene abajo a niveles negativos al principio. Ahora ha habido cierta recuperación, otra vez, esa recuperación de precios muy ligadas a precios de materias primas, a precios petróleo, granos, etcétera, que han venido subiendo y está generando presión inflacionaria, pero sigue siendo una inflación muy baja, y esto lo que le da una señal al Banco Central, decir, con estas inflaciones tan bajas, yo, Banco Central de Costa Rica, puedo hacer lo que han hecho casi todos los bancos centrales del mundo: bajar tasas de interés, inyectar dinero, y con eso tratar de ayudar a la reactivación económica. Y eso es básicamente lo que ha hecho el Banco Central, bajar su tasa de política monetaria, compró bonos del gobierno en mercado secundario, la línea de crédito para instituciones financieras para que puedan dar crédito al sector privado, aunque eso indirectamente ayuda al gobierno a lograr financiamiento más accesible. Tanta liquidez al final termina ayudando al gobierno, pero bueno, al final el gobierno tiene un problema y el Banco Central lo está ayudando. En estos momentos el Banco Central no está preocupado por presiones inflacionarias en el corto plazo, y por eso está dispuesto a emitir mucho más dinero. Lo vemos gráficamente, me pasé más que una, a ver.
Las tasas de interés, vean, la tasa de interés en amarillo es la tasa de política monetaria, como el Banco Central la baja con el tema, con la venida de la pandemia, o sea, ya venía bajando, pero con la pandemia la baja más, y las tasas, la tasa básica pasiva y otras tasas del mercado bajan ligeramente, las pasivas, ¿verdad?, siguiendo al Banco Central. Las activas también han bajado algo, en un poco la ayuda que quiere hacer el Banco Central a movilizar, a ayudar a movilizar el crédito. La inyección de liquidez, vean lo que se nota en estos gráficos, donde estamos hablando de que en algún momento aumentos del 16%, para una economía que crecía negativamente, que la liquidez aumente un 16% es bastante alto. Ya se ha regulado un poco, pero siguen siendo niveles del 8%, lo cual indica que sí hay mucha liquidez en el mercado y eso pues ayuda al gobierno. Ahora, parte del problema que empezamos a ver es que esa mayor liquidez que hay en el mercado, mucho del ahorro lo que empieza es a movilizarse hacia bonos del gobierno. O sea, en ese gráfico las barritas verdes es dentro de la riqueza financiera costarricense, cuánto está en bonos fiscales. Hay otro montón de chiquititas que ni se ven, pero la azul, que es la grande, es cuánto está en depósitos financieros, que es básicamente bancos. Y si ustedes ven, ha venido ganando participación dentro de la riqueza financiera bonos fiscales. O sea que al final el gobierno, con esa necesidad que tiene para financiamiento de su déficit fiscal, la liquidez que se ha movido en el mercado, mucha termina en manos de bonos fiscales y no tanto en depósitos financieros, que esos depósitos financieros son los que eventualmente tienden a llegar al público general a través de más crédito. De hecho, el crédito sí ha venido creciendo algo en colones, la barra roja, vean que es un crecimiento como el 2,5%, es bajo, pero bueno, con una economía que crece relativamente poco, por lo menos está creciendo el crédito en colones. El problema aquí es que el crédito en dólares sí ha venido bajando. Claro, al haber más devaluación, al Banco Central y la SUGEF al estar apretando clavijas para que los bancos no presten tanto, con tanto riesgo a los que no son generadores de divisas, ha hecho que el crédito en dólares caiga. Y entonces en el global, quitando el efecto de tipo cambio, el crédito total está creciendo relativamente poco. Claro, y aquí hay dos efectos. Uno es el estrujamiento del gobierno, que decíamos que está captando mucho de los bonos de la riqueza financiera, menos recursos disponibles para prestar al sector privado, pero también es, digamos, la misma incertidumbre hace que mucha gente no se atreva a ir a los bancos a pedir prestado, porque no sabe qué es lo que va a pasar, y entonces pedir prestado un proyecto nuevo ante la incertidumbre, mejor mucha gente se queda quieta, y eso obviamente afecta la reactivación económica. Y por otro lado, los mismos bancos, existe la incertidumbre de a quién le van a prestar si no saben cómo le va a ir a esa persona en el futuro. Y entonces ahí hay reticencia un poco de los dos lados, pero hablando en términos muy generales. Obviamente hay proyectos que los bancos los identifican y dicen, a este sí le presto, y la gente está muy segura de su proyecto. Hay sectores ganadores que son los que pueden obtener crédito más fácilmente. Pero el tema de crédito no es fácil, no es así nada más como abrir la llave y esperar a que los bancos empiecen a prestar plata para que se reactive la economía. Se requiere un poco más que eso, y creo que eso es lo que está ahí haciendo que se le dé un poco el crecimiento del crédito. El otro tema es que ha venido el grado de dolarización de los créditos ha venido bajando, que es la línea roja esa que vemos ahí, y el grado de, más bien, dolarización de los depósitos ha venido subiendo. A partir de agosto del 2019 se tiende a estancar esa relación, pero vean que al final, si la gente se está dolarizando más en su riqueza financiera porque le tiene miedo al dólar, porque le tiene miedo al colón, la gente, por el otro lado, como le tiene miedo a que haya una devaluación del colón, tiende a dolarizarse menos en el crédito, y estamos llegando casi a un nivel donde se están juntando esas dos líneas, lo cual, digamos, es bueno, pero al final lo que quiero dejar con esta es que el grado de dolarización de la economía al final no obedece
a lo que el Banco Central quiere, sino que obedece a lo que la gente quiere. Y al final la gente se va mucho por el lado de expectativas de lo que pueda pasar con sus depósitos y con su crédito. Bueno, voy a parar aquí, una pausita. Buenísimo, no, muy interesante, don Luis, la verdad que muchas gracias por tanta información valiosa. Yo tenía una duda, y bueno, hemos estado viendo en el mercado que las tasas de interés en dólares y colones son prácticamente iguales, y en los bancos, los certificados de depósito y también un poco en los títulos de gobierno que se ofrecen en el mercado, las tasas entre colones y dólares no hay una gran diferencia. Y en el pasado, generalmente, siempre había un premio por invertir en colones que rondaba el 2-3% aproximadamente. Entonces quería un poco escuchar sus opiniones al respecto, qué tanto puede impactar eso en términos de evaluación, por ejemplo, en preferir, ¿verdad?, los inversionistas ante una falta de premio dólares que colones, y también a qué se debe, porque no es normal que en un escenario de incertidumbre de una aprobación o no del Fondo Monetario haya tanta paridad en la moneda fuerte y el colón. Entonces esa era un poco la pregunta, le agradezco. Sí. A ver, cuando el premio por invertir en colones, ¿verdad?, que llamamos el diferencial entre tasas de interés en colones, tomando en cuenta la expectativa de evaluación, si ese premio baja, la gente lo que tiende es a irse más a dolarizar su riqueza. En este gráfico que estábamos viendo ahora, si uno ve, aunque está relativamente plana la curva de azul, sí hay cierta tendencia a aumentar la riqueza financiera en dólares. Y una señal de que sí hay, la gente le está huyendo a los colones y se va hacia los dólares. Y eso le pone presión al tipo de cambio. Lo que decíamos, ¿verdad? Si la gente cree que la situación en Costa Rica no está tan bien, que puede haber un colapso de la economía o lo que sea, o existe alguna probabilidad de que eso suceda, la gente tiende, o alguna gente tiende a lo que llaman el volar hacia la calidad, flight to quality en inglés, ¿verdad? O sea, irse a la moneda más fuerte, en este caso el dólar sobre el colón, y entonces por eso hemos visto presión al tipo de cambio. Ahora, ¿por qué se debe esto? Yo creo, a ver, la hipótesis que tengo, y ustedes que manejan también muchos números del día a día, creo que la gran liquidez que ha impreso el Banco Central en colones, y sobre todo de las de corto plazo, ha hecho que las tasas en colones de corto plazo caigan más. Las de largo plazo no tanto, son las de corto plazo las que han caído, y es producto de esa gran liquidez que hay en el mercado, que al final termina mucha de esa plata estando en los bancos. Los bancos, ya vimos, tienen problemas para colocar todo el crédito por todas las circunstancias que hay en estos momentos, se encuentran con una gran liquidez en colones, y ¿qué hacen con eso? Al final lo terminan comprando mucho en bonos del gobierno, y baja digamos, el rendimiento que exige el gobierno, porque ahora vamos a ver las cifras fiscales, le está costando menos colocar al gobierno, producto de que hay mucha liquidez en el mercado, producto de que el Banco Central ha querido ayudar imprimiendo liquidez para bajar tasas de interés. Muchas gracias. Creo que por ahí va. Claro. Vamos a aprovechar, don Luis, este espacio para plantearle algunas de las consultas que ya han venido entrando a nuestro chat. Nos consulta, o le consulta más bien, don Gustavo Vargas: ¿existe una tendencia a que las empresas americanas valoren la posibilidad de migrar sus operaciones de Asia a ubicaciones más cercanas? Y además, si nuestro gobierno ha valorado esto como un potencial generado para los próximos años para aumentar la inversión extranjera. Nos consulta y nos comenta don Gustavo Vargas, don Luis. Sí, gracias don Gustavo por la pregunta. Sí, mencionaba yo lo que llaman ese fenómeno, en inglés le llaman el nearshoring, no sé cómo, no lo he visto traducido al español todavía, pero es básicamente ese fenómeno que se había estado dando con la globalización y con las cadenas de valor mundial, de que las empresas empezaban a producir donde más les salía más eficiente, más rentable, y se estaban dispersando su producción alrededor del mundo. Con la pandemia lo que ha habido es más bien un acercamiento a unidades de producción un poco más concentradas, más cerca del lugar de venta donde se vende el producto,
si el mercado más grande sigue siendo Estados Unidos, nosotros estamos en línea con Estados Unidos, pues ahí tenemos algunas ventajas, y se ha visto que alguna parte, lo explicaba antes, del aumento de las exportaciones de las empresas de zona franca en Costa Rica se debe a ese fenómeno de nearshoring. Aquí en Costa Rica tenemos el trinomio de instituciones que son CINDE, COMEX y Procomer, que ayudan muchísimo y están muy atentos a eso, a ese fenómeno, a tratar de ayudar a que esas empresas que ya estaban instaladas acá, tenían su producción dispersa alrededor del mundo, la pudieran traer acá, y yo creo que en eso han ayudado. Me parece que al gobierno le ha faltado un poco más de empuje en esa materia y todavía traerse más empresas que puedan venir. Un fenómeno parecido es el de nómadas digitales, ¿verdad? Que es gente que trabaja en cualquier parte del mundo hoy en día y que antes trabajaba tal vez en Nueva York, en Qatar o lo que sea, y ahora puede venir acá a Costa Rica y desde aquí trabajar. Y ahí igual hemos visto, por ejemplo, Panamá haciendo una campaña muy agresiva para atraer ese tipo de trabajos, y aquí el gobierno se ha quedado un poco estancado en eso, pero ahí hay una oportunidad enorme también. De acuerdo. Tenemos otra consulta por acá, don Luis, y justo hablando del tema de este efecto, el nearshoring, nos pregunta Carlos Leiva, ¿sea el efecto nearshoring un efecto que se quede una vez que salgamos de la pandemia? ¿Qué podemos hacer que en Costa Rica para que permanezca y se refuerce este efecto? Nos consulta. A ver, yo creo que se contesta con la segunda parte, ¿verdad? O sea, si esto va a ser un efecto permanente, depende qué hagamos nosotros para poder mantener y tener las condiciones en nuestro país para que estas empresas mantengan una mayor proporción de sus operaciones aquí en Costa Rica. Usualmente cuando, digamos, si hay una ventaja que una vez que entra la inversión extranjera directa y enseña al personal, digamos, del país a laborar de la manera que ellos quieren y a tenerlo, y logran las eficiencias, esas empresas tienden a reinvertir en el país, entonces hay una buena posibilidad que se queden. Pero igual, tenemos que seguir trabajando para atraer inversión extranjera directa, en tener primero la estabilidad financiera que un país requiere, y todo el tema que vamos a hablar ahora de las finanzas públicas es vital. Los costos de energía aquí son altísimos y todas estas empresas que estamos atrayendo son intensivas en uso de energía, y entonces cómo movernos a reducir costos de energía me parece que es fundamental. Y el otro cuello de botella que tenemos es el tema de educación, o sea, para poder seguir atrayendo este tipo de trabajos, no solamente en dispositivos médicos, en tecnología, sino también en servicios fundamentales, ¿verdad? En la parte de shared services y todo esto, se requiere más gente mejor preparada, no necesariamente, o sea, creo que incluye títulos universitarios, pero incluso a nivel técnico, y la calidad de educación en Costa Rica creo que requiere una mejora significativa para poder seguir siendo atractivos para este tipo de empresas. Excelente. Y vamos a hacer una consulta más que nos entra por nuestro chat, don Luis. Más adelante les cuento que vamos a tener otro bloque con más consultas para que puedan seguir planteando esas preguntas para hacérselas a don Luis. Por acá nos pregunta Gabriela Retana, ¿tiene el Banco Central el músculo para seguir interviniendo y suavizar la tendencia en el tipo de cambio? A ver, lo que veíamos en el gráfico de las reservas monetarias internacionales es que ese músculo del Banco Central se le está agotando, ¿verdad? Todavía tiene casi 7.000 millones de reservas, o sea, no es que no tiene, pero el Banco Central, dentro de un rango de reservas, había hablado de que quería tener las reservas entre un 12 y 15% del PIB. 12% del PIB anda como en 7.000 millones de dólares, más o menos ahora. Entonces, si se ha ido quedando sin músculo, y ahí es donde yo creo que en futuros movimientos de tipo cambio hacia el alza, el Banco Central no va a intervenir tan fuerte, y cuidado si no más bien tiene que empezar a captar algo para subir los niveles de reservas. Uno compara el nivel de reservas internacionales que tiene Costa Rica versus países de la región y somos de los más bajos, exceptuando países dolarizados como El Salvador y Panamá. O sea que ahí sí le queda poco músculo al Banco Central.
De acuerdo, excelente. Antes de continuar con la presentación de don Luis, quiero solicitarles que por favor nos completen una pequeña encuesta que le estamos enviando. Para nosotros como equipo es súper importante tener la realimentación de todos ustedes. Así que continuamos, por favor, adelante, don Luis. Gracias. Bien, hasta el momento lo que hemos hablado es, tenemos una pandemia, la pandemia nos ha afectado en cuanto a actividad económica mundial y particularmente en Costa Rica, que ha tenido su impacto. Ha habido reacción, sobre todo el Banco Central, de tratar de mejorar aumentar la liquidez y con eso bajar tasas de interés y tratar de reactivar la economía. Pero Costa Rica tiene otra particularidad diferente a la mayoría de los países que hemos analizado, y es unas finanzas públicas que son muy endebles, ¿no? O sea, un déficit fiscal alto que ha causado que el nivel de deuda venga creciendo a través de varios años, y en niveles de deuda que han llegado a montos o proporciones que muchos acreedores empiezan a preocuparse sobre la calidad de esa deuda y la posibilidad de que Costa Rica la pague de vuelta. Entonces, entramos a la pandemia ya condicionados, y más bien, en vez de hacer mucho proyecto de ayuda fiscal, como han hecho en otros lugares, de incentivos fiscales, el gobierno de Costa Rica más bien está tratando de apretar la faja, reducir gastos, aumentar ingresos, que significa eso, quitarle plata a la gente, no tener tanta plata disponible desde el punto de vista fiscal, y eso ha limitado la reacción del gobierno. Además, el gobierno, producto de la pandemia, ha tenido más gastos, y con la actividad económica que se cae, ha tenido menos ingresos. Entonces, más problemática la situación. Dentro de ese escenario fiscal, las cifras que presenta el gobierno central, a abril de este año para el primer cuatrimestre del año, lo que estamos viendo es más bien números positivos. El balance primario, que es la resta de cuánto le ingresa al gobierno menos los gastos sin contar intereses, que es esa barrita azul en el gráfico que están viendo, más bien fue positivo. Luego de muchos años, más de 10 años de tener números negativos, de tener un déficit primario, ahora el gobierno está presentando un superávit, lo cual es una muy buena noticia, porque entonces quiere decir que algo está haciendo en cuanto al control del déficit. La mala noticia es que los intereses siguen creciendo, porque la deuda venía creciendo y los intereses, por lo tanto, han seguido creciendo, y esa es la barrita roja en ese gráfico, donde ya llega a ser para el primer cuatrimestre 1,9%. Y eso significa que el déficit general, o sea, seguimos teniendo un déficit general un poco más bajo que el año pasado, pero seguimos teniendo un déficit. Lo otro que hay que ponerle ahí como entre paréntesis de estas cifras es que estas cifras al final no reflejan, o sea, si uno dice en el primer cuatrimestre tenemos un superávit, significa que en el resto del año vamos a tener un superávit y ya resolvimos el problema fiscal. Eso no es así. O sea, cuando uno toma los últimos 12 meses, el déficit fiscal sigue siendo más alto que el del año pasado, 7.1% del PIB en términos anuales. Y el primario sí baja un poco, pero sigue habiendo un déficit primario. Sigue habiendo un déficit primario de 2,3% del PIB. O sea que hay algo particular del primer cuatrimestre que hace que tengamos superávit, pero en el general eso no necesariamente se mantiene. Lo que ha estado pasando es en los ingresos totales, si ven los ingresos, a pesar de que la actividad económica dijimos que es menor que la del año pasado para el cuatrimestre de este año con respecto al año pasado, los ingresos crecen un 21%. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo es que puede crecer tanto la recaudación de impuestos si no hay actividad económica? Claro, este cuatrimestre se compara con parte del año pasado, donde ya había caído mucho la actividad económica y el gobierno tuvo mucho menos recaudación. Pero además, cuando uno empieza a desgranar, el IVA tiende a crecer mucho, porque en este primer cuatrimestre del año hay tasas sobre el IVA que son más altas que las que había en el año pasado. Una canasta básica que estaba en 0 pasó a ser 1. Construcción, que tenía algunas tasas menores, vuelve a aumentar. O sea, hay algún aumento de tasas
Y incluso en el impuesto de renta también hay algo adicional que estaba en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en esa ley que se aprobó en el 2018 y que ha venido teniendo efectos paulatinos y por lo tanto nos ha ayudado. Otro efecto que hay en este cuatrimestre es que el año fiscal cambió y antes teníamos un año fiscal que era del 1 de octubre al 30 de septiembre. Se cerraban las empresas, bueno, incluso las personas hacían su declaración, las personas con servicios profesionales hacían su declaración en diciembre y pagaban impuestos en diciembre. Ahora, necesariamente, y por eso hay que tener cuidado. Luego está el tema de gastos, y en gastos, cuando el gobierno lo presenta, resulta que los números no son comparativos contra los del año pasado, porque ahora en los gastos del gobierno se está incluyendo lo que llaman las OD, esa columna que dice ahí OD, que son las otras instituciones descentralizadas. Y ahora las metieron todas en un solo paquete. No los voy a cansar con la parte técnica, pero al final estos números ya los hicimos para que fueran comparables con los del año pasado. Y lo que tenemos es que remuneraciones están cayendo 1,2%, o sea, sueldos y salarios están decreciendo. Y me parece que desde el punto de vista fiscal, eso es una buena noticia, en el tanto ha sido uno de los disparadores del gasto y que el gobierno lo ha venido controlando bastante bien. Hay gente que diría, yo quisiera que eso más bien estuvieran despidiendo empleados y cayeran los ingresos. Bueno, este gobierno lo que está haciendo es conteniendo y algo de caída está haciendo. El otro rubro muy importante son transferencias corrientes y esas transferencias están 0,1 creciendo, o sea, básicamente están estancadas. Igual, no las está recortando el gobierno, pero tampoco está dejando que crezcan, está tratando de controlarlas. Lo que sí crece son bienes y servicios, que crece un 8,9%, y ahí está mucho de lo que el gobierno está gastando para de programas sociales, por ejemplo, lo de la ayuda a escolares, compra de vacunas para enfrentar la pandemia, o sea, todos ese tipo de gastos que son producto de la pandemia están aumentando. Otra vez, a ver si uno quiere ser comparativo, eso en el tanto se controle la pandemia y vuelva a la actividad económica, ese nivel de gastos debería volver a lo normal, no deberían ser gastos permanentes. Lo que sí aumenta mucho es intereses, vean que está creciendo un 12%, es lo que decíamos antes, más deuda, más gasto en intereses. Y lo que se contiene mucho, desdichadamente, es en la parte de gastos de capital, que sigue cayendo un menos 29%. Claro, es lo más fácil de recortar, porque entonces al final el gobierno, si tiene restricción de presupuesto, deja de hacer algunas obras y eso se está reflejando ahí. En el general, lo que quiero enfatizar en esto es que el gasto total está creciendo 1,6, sobre todo porque está creciendo mucho los intereses. Pero la parte gasto corriente, sin contar gasto de capital y sin contar intereses, está en menos 0,3. O sea que sí hay, digamos, una austeridad fiscal en el sentido que el gobierno no está dejando que el gasto crezca. Estos son números nominales en millones de colones. O sea que en el tanto la economía vuelva a crecer y crezca más y los gastos no crezcan, el peso de esos gastos sobre la economía va a ir bajando y eso es básicamente lo que se quería con el plan del Fondo Monetario Internacional. Me parece que estas cifras dan cierto optimismo de que se está haciendo el trabajo bien en este campo. El problema es que venimos arrastrando desde hace mucho un nivel de deuda alto y si los intereses, que es parte del gasto del gobierno, o sea, no los podemos quitar ya para ver el análisis de qué es lo que ocupa el gobierno para financiar, la deuda sigue creciendo. Crece menos que el año pasado, pero ya estamos llegando a niveles del 70% y hasta más, y por lo tanto con un efecto, digamos que el gobierno tiene que salir a endeudarse cada vez más para poder seguir pagando sus necesidades. Y además tiene que cumplir con compromisos previos, y este gráfico lo que dice es, en cada año que viene,
este año y los que vienen, cuánto hay de vencimiento de bonos del gobierno, de deuda interna, deuda externa y deuda interna en dólares, deuda externa que obviamente es en dólares, y vean que hay una concentración enorme de vencimiento en los próximos 5 o 6 años, de niveles de 3.500, 4.000 millones de dólares cada año. Entonces no solo el gobierno tiene que financiar un déficit fiscal, sino que además tiene que financiar deuda que se le vence, y es mucha deuda y mucha en el corto plazo. Claro, entonces tiene que salir al mercado a captar muy fuertemente, en un mercado que es relativamente pequeño y que ya vimos que al salir a captar mucho, lo que el gobierno termina haciendo es estrujando los fondos disponibles para el sector privado. Si no hay acceso a financiamiento externo, el gobierno lo que va a hacer es, al final, quitar todo lo que hay disponible para el sector privado, la actividad económica se va a caer, y entonces caemos en un círculo vicioso donde el gobierno no logra recaudar impuestos porque no hay actividad económica, y si no logra recaudar impuestos tampoco puede pagar deuda y vamos para atrás. Por eso el problema de deuda hay que resolverlo, y ahí es donde el gobierno ha estado trabajando en eso. Vean que en el muy corto plazo, en los últimos meses, el gobierno también ha venido captando a distintos plazos, pero aquí lo que quiero enfatizar es que cuando se viene el marzo del 2020, que se viene la pandemia, vean que las barritas azules indican que el gobierno venía captando a promedio 6, 7, 8 años, incluso había captado en algunos meses a 14, 13, 14 años. O sea, estaba captando a largo plazo, dándole algo de confianza a la gente. Se viene la pandemia, se le cae la recaudación al gobierno, viene la incertidumbre, la gente dice, no, yo no le presto al gobierno si no es nada más a muy corto plazo. Y ustedes saben, en un negocio o en un gobierno o en una persona, muchas veces el problema no es tanto de rentabilidad, muchas veces es un problema de flujo caja. Si yo tengo que estar pagando deuda vieja, tengo que generar mucho más, pero lo que me prestan es nada más, vea, le presto y me lo tiene que pagar en un mes. En un mes no me da chance de poder recuperar el dinero para poder estar pagando, y ahí la gente es donde entra en problemas de solvencia, o en problemas de liquidez más bien. Y aquí esto es lo que un poco le pasó al gobierno en marzo del 2020, marzo-abril. La gente le empezó a prestar nada más en el muy corto plazo. Ya conforme se disiparon los nublados del día, ya la gente vio que la cosa iba un poco mejor, el gobierno habló de un acuerdo con el fondo, empezó el proceso de aprobación, y el proceso de aprobación ha ido más o menos. Vean que esos plazos han ido volviendo más o menos a los niveles anteriores, en señal de que el gobierno ha logrado recuperar algo de la confianza en los mercados y ha estado captando un poco más. Y ha venido captando sobre todo en colones, ¿verdad? Y es un poco la pregunta que hacía ahora Rodolfo. Bueno, ¿por qué hay mucha liquidez en colones y el gobierno logra captar mucho más en colones que en dólares, y además están a tasas muy favorables, ¿verdad? Entonces ahí hay una combinación donde el gobierno está aprovechándose de esa mayor liquidez y logra captar algo más. Vean lo que ha pasado con las curvas soberanas. Esta es la curva soberana en dólares, donde en noviembre del 2019, que es la línea roja, estaban, siguiendo esa línea. En abril del 2020, justo cuando empieza la pandemia, todo subió, sobre todo a más largos plazos. La incertidumbre, la gente dijo, no, si el gobierno quiere que yo le preste plata, me tiene que pagar un premio muy alto. Si no, ni siquiera se lo presto, lo guardo por aquí. Viene en abril del 2021, un año después. Vean que esa línea azul en el corto plazo está por debajo de la línea roja. O sea que el gobierno, de alguna manera está captando a tasas más bajas hoy en el corto plazo, en dólares en este caso, que las que tenía antes de la pandemia. Claro, y aquí ayuda la gran liquidez que hay a nivel internacional, los bancos centrales a nivel mundial inyectando grandes cantidades de dinero. Y lo que hace es que entonces mucha gente dice en el corto plazo ¿en qué invierto? En Estados Unidos, tasas muy bajas, bueno, vamos hacia Costa Rica, donde sí hay un poquito más de riesgo, pero al final hay una oportunidad de obtener mejores rendimientos.
En colones es parecido, pero la caída no es tan fuerte. Vean que de la línea roja que estaba en el 2019, aquí no subieron tanto las tasas y más bien bajaron mucho. Y aquí yo creo que es reflejo lo que decíamos antes de la inyección de dinero del Banco Central de Costa Rica en grandes proporciones, sobre todo en el muy corto plazo. Y lo que decía Rodolfo, las tasas de interés estas en el corto plazo están a un nivel muy parecido de las de dólar en el corto plazo. En el largo plazo hay un poquitito más de diferencia a favor de colones. Pero bueno, ese panorama y esa incertidumbre que estamos viendo en los mercados o que se ha estado viendo, de alguna manera es lo que lleva al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional. El gobierno dice, vean, no, aquí hay una situación complicada, el ahorro que hay disponible para poder financiar las finanzas públicas y además financiar la reactivación económica es muy escaso y además tendía a estar caro, bueno, por lo menos hasta hace unos meses. Si el gobierno en verdad quería captar hace un año y pico, las tasas no eran las que estamos viendo ahora, sino que eran tasas de interés hasta del 10-11% se había visto en ciertos plazos. Entonces sí era caro. El acceso a ahorro externo era complicado en ese momento, sobre todo porque los inversionistas estaban viendo Costa Rica y decían, no, aquí hay una economía muy endeudada, además tiene problemas de la pandemia que se le viene encima, las posibilidades de que pague de vuelta son muy, muy bajas. Los organismos internacionales inyectaron grandes cantidades de dinero para el gobierno a principio de la pandemia, pero también dijeron, no, sabe un momento, yo no le presto más, al menos de que tenga alguna garantía de que el gobierno de Costa Rica va a volver a pagar. Y ahí es donde el gobierno central va al fondo, le dice, vean, al fondo, présteme usted plata en el corto plazo, así no ando tan ahogado. El fondo le dice, ok, le puedo prestar 1.750 millones de dólares en 3 años, pero a cambio me tiene que cumplir una serie de requisitos, un plan avalado por el fondo, una meta de bajar deuda pública al 50% hacia el 2030, tener superávit primario al 2023 ya permanente todo el año, y con eso entonces el gobierno obtiene una especie de sello garantía que entonces le permite al gobierno decir a los organismos internacionales o a los inversionistas internacionales, decir, vean, yo estoy aquí con un plan, el Fondo Monetario Internacional cree que este es un buen plan y por lo tanto yo la posibilidad de que le pague de vuelta a usted inversionista es buena, présteme plata. De hecho, el gobierno venía asegurando unos 2.500 millones de organismos internacionales para eso. Ese es el plan que presenta el gobierno, donde hay algo de reducción de gastos y algo de aumento de ingresos. El gobierno, si uno ve las cifras al 2025, dice que el gasto bajaría en 3,59% del PIB y los ingresos subirían 1,15%. Entonces el gobierno dice, este ajuste está más por el lado del gasto y no tanto por el lado de nuevos impuestos. Yo no le creería tanto al gobierno, porque si uno quita lo que es regla fiscal, vean que regla fiscal al 2025 es 2.07. Regla fiscal ya era ley antes del acuerdo con el fondo y sigue siendo ley y el gobierno la tiene que cumplir, entonces eso no debería contar. Quitándole eso es 1,5 de ahorro de la ley de empleo público sobre todo, y del lado de los ingresos 1,15 acumulado, donde destaca renta global, algunos otros impuestos menores, eliminación de exoneraciones y otros, ¿verdad? O sea que ahí está, digamos, un poco más balanceado entre ingresos y gastos, y con la esperanza de que la economía se ajuste otra vez, se vuelva a crecer. Eso haría que entonces todo pese menos y con eso el gobierno logra la meta de bajar la deuda pública eventualmente. Con eso vienen los 2.500 millones de préstamos de organismos internacionales, de los cuales en estos días se está aprobando, por lo menos en comisión, el del BESIE y el del, creo que era uno de los del BID. O sea que ahí ya viene en proceso eso, y la idea de estos préstamos de organismos internacionales a tasas muy bajas es que entonces el gobierno tenga menos presión de ir al mercado
y no estruje tanto el mercado financiero privado y haga que entonces los bancos tengan más disponible para prestarle a sus clientes privados y no tanto el estar presionados por la captación del gobierno. Viene una serie de hitos que el gobierno tiene que cumplir. Ya se anunció el acuerdo, ya lo aprobó el directorio del fondo, falta que en la asamblea creo que le den el último debate y falta aprobar alguna serie de proyectos para confirmar, por ejemplo, el de ley de empleo público y algunos de los de impuestos, para que entonces el Fondo Monetario empiece a prestar el dinero y el gobierno tenga, digamos, más recursos disponibles. A ver, dicho esto, lo que uno ve al final es que digamos, el futuro y las perspectivas de la economía costarricense dependen enormemente de este tema de estabilidad. O sea, la estabilidad que se logre a partir del Fondo Monetario Internacional es vital para las perspectivas de la economía. ¿Por qué? Porque si esto no se logra, al final sería, yo creo que en estos momentos, una pésima señal para el mercado. O sea, si por ejemplo la Asamblea Legislativa no avanza en los proyectos que se necesitan y el Fondo Monetario rechaza el acuerdo, al final ese sello garantía que el gobierno está buscando se perdería y no solo no nos prestarían los organismos internacionales que faltan, sino que probablemente el mercado, los inversionistas tampoco le presten plata al gobierno. Y entonces, dentro de este programa y esta estabilidad o no estabilidad, depende la economía nuestra. Claro que esa estabilidad es una condición necesaria. Yo creo que si no hay estabilidad no hay recuperación, pero incluso si hay estabilidad, todavía se necesita más para la reactivación económica. Eso se tiene que traducir en tasas de interés más bajas, un tipo de cambio estable, mejores perspectivas para la inversión, pero además tenemos que mantener, mantener la reactivación económica producto de la caída de la pandemia, o lo digo al revés. Para que se dé reactivación económica tenemos que haber controlado la pandemia, que el proceso de vacunación haya avanzado suficiente y tengamos lo que llaman la inmunidad de rebaño y que la gente pueda volver más tranquilamente otra vez a las actividades económicas de antes. ¿Ah? En Ecoanálisis lo que estamos diciendo es que creemos que sí se va a dar la aprobación del Fondo Monetario Internacional, probablemente una versión un poco más diluida, en algunos de los proyectos de empleo público. Yo creo que sí va a pasar bien. Poder Judicial probablemente quede por fuera. Renta global probablemente le hagan algunos ajustes, igual los otros de casas de lujo, impuesto casas de lujo y otros. Pero una ventaja es que el gobierno, como ha venido cuidando el gasto y ha venido captando un poquito mejor de lo que se esperaba, ahí tiene ciertos grados de libertad como para negociar con el fondo y decirle, vea, no voy a ser tan agresivo en aumentar impuestos o en bajar más gastos, pero tengo este dinero que me lo he estado ahorrando en otras partes y con eso ya compenso y logro la meta de bajar el déficit, ¿verdad? Ahora, un supuesto vital de esto es que el gobierno de don Carlos Alvarado sigue con esa política de austeridad y que el próximo que venga a partir de mayo, el año entrante, también va a seguir cumpliendo la regla fiscal. Que aunque la regla fiscal es ley, depende mucho de la voluntad del gobierno de seguir cumpliéndola. Y aquí, obviamente, entra la parte política y lo que vaya a pasar en las próximas elecciones, que a estas alturas yo creo que nadie sabe absolutamente nada de lo que pueda pasar. El tema de vacunación es fundamental, creemos que esto va a ir avanzando y de aquí a diciembre debería lograrse la meta del gobierno. Uno hubiera querido que eso estuviera antes, pero creo que vamos avanzando al nivel que ha dicho el gobierno y eso es un supuesto fundamental en los números. Creemos que la recuperación de la economía se mantiene y yo creo que eso es otro supuesto fundamental, pero dentro de todo esto vamos a mejorar exportaciones, pero el turismo nos va a costar recuperarlo. Y suponemos que el desempleo va a bajar, pero le va a costar mucho el desempleo bajar, sobre todo porque sectores como el turismo, que son muy intensivos en mano de obra, se recupera tan lentamente que no vamos a tener recuperación tan rápida. Dicho eso, ahí los números, el montón de números se los resumo de la siguiente manera. Creemos en Ecoanálisis
que el escenario base que puede suceder en la economía costarricense es muy parecido al que pintó el Banco Central, donde la economía va a crecer como un 2,5% este año y un 3,5% el año entrante. El desempleo, en el mejor de los casos, llega a ser un 12% el año entrante, que sigue siendo un nivel de desempleo muy alto, pero bueno, ya no son los niveles de 24% de la pandemia. La inflación tiende un poco al alza, pero se mantiene siempre relativamente controlada dentro de lo que dice el Banco Central. La devaluación de tipo cambio, creemos que hay presiones a que el tipo cambio suba ligeramente, pero no son presiones tan grandes, y bajo el supuesto de que haya acuerdo con el fondo y hay estabilidad financiera, el tipo cambio no debería devaluar más de un 3% por año. El gobierno va con su proyecto de bajar el déficit fiscal, pero sigue siendo un déficit que sigue siendo alto, sobre todo porque la economía no está creciendo tanto, y si no crece mucho la economía, el peso del déficit tiende a estar ahí. Y el crédito al sector privado, que el año 2020 más bien cayó o estuvo estancado, creemos que este año sí va a crecer como un 4%, el año entrante un 5%, que en términos reales vean que es poco, es apenas un crecimiento como el 2% en términos reales, que es un crecimiento relativamente bajo. Bien, yo con eso quisiera dejar ahí el panorama y más bien abrir a ver si hay algunas preguntas y aclarar o profundizar sobre algunos de los temas que hay. Muchas gracias. Le agradecemos mucho la presentación. Yo tenía una pregunta. Bueno, usted mencionó que el acuerdo con el fondo pues es vital para la estabilidad futura de la economía. Y recientemente hubo una noticia de que aparentemente la reforma del empleo público ocupa mayoría absoluta, 38 votos en la Asamblea. Y la pregunta que tengo es si eso lo ven viable, o sea, se ve viable, realmente se cree que hay ese apoyo a la ley de empleo público, a raíz de que ha habido en el pasado cierta incertidumbre, ¿no?, de partidos políticos de si apoyaban o no apoyaban esta ley tan importante y fundamental en el acuerdo con el fondo. Sí. No, definitivamente es una piedra ahí, digamos, en la resolución del Poder Judicial, de que no quieren que los toquen o los dejen por aparte, va en contra de lo que se quería, de tener una ley que abarcara todos los poderes. No estoy seguro de la parte técnica si a estas alturas en la Asamblea de los Diputados pueden quitar esa parte del Poder Judicial y con eso ya arreglan el problema y no necesitarían los 38 votos. No estoy seguro de la técnica de eso, pero en todo caso lo que uno escucha, y sin ser el campo de expertise de uno, pero al final hay que, igual uno tiene que jugar de entrenador del lunes, ¿va?, diciendo más o menos lo que estaba pasando. Lo que sí uno ve es que, a ver, el gobierno ha venido negociando con los diputados y ha venido como tratando de amalgamarlos hacia este proyecto. Creo que no hay consenso, pero hay hay bastantes votos. No sé si le dan los 38, creo que está relativamente cercano. Me parece que la aprobación de los empréstitos ahora es una buena señal de que hay voluntad de los diputados de ir adelante con la aprobación de la agenda alrededor del fondo, no solamente el acuerdo con el fondo, sino la agenda, y yo creo que se aumentan las posibilidades. Claro, en política no hay nada escrito, estamos en campaña política, ya empezaron las primarias, las elecciones de los precandidatos, lo cual complica mucho, pero por otro lado he escuchado analistas que dicen que más bien eso podría facilitar en el tanto partidos importantes dentro de la Asamblea creen que tienen posibilidad de ser gobierno el año entrante, entonces van a estar más dispuestos a aprobar ese tipo de proyectos porque les va a facilitar, primero les va a brindar recursos frescos, que son ellos los que los van a poder gastar, y les va a facilitar la labor de gobierno. Entonces yo creo que por ese lado creo que sí hay buena posibilidad de que se apruebe esa agenda del fondo, un poco diluida, ¿verdad?, como decía, pero que sí se apruebe. Muchas gracias, agradezco. Excelente. Y don Luis, queremos aprovechar ya este último espacio con algunas de las últimas consultas que han ingresado en nuestro chat. Un tocayo suyo, don Luis, consulta: ¿cómo visualiza el impacto en lo que resta del año para Costa Rica? La ralentización y o escasez en las cadenas de abasto
de materias primas de las diferentes industrias, ¿será un efecto temporal o por el contrario será un impacto más prolongado? Yo creo que esta pregunta va un poco relacionada con la que hacíamos antes, ¿verdad? Y cierto, no lo hablamos, digamos, dentro de la presión que hay de precios de materias primas, una parte es esa, digamos, problemas, no solo problemas en las cadenas de logística, que ya mucho de eso se ha arreglado, sino que ya ahora hay algunos productos que empiezan a tener escasez, ¿verdad? Se habla mucho de materias primas que se requieren para lo que son producción de aparatos tecnológicos, computadoras, y hay ciertas materias primas que empiezan a tener problemas. En el tema de granos ha habido una alza de precios enorme porque problemas de cosecha y ha hecho que haya cierta escasez. Yo todavía no he visto, digamos, aparte, digamos, del aumento muy significativo en precios, en costos de flete, digámoslo así, sobre todo desde China, por la falta de materias primas y qué sé yo, y los movimientos hacia China. Yo no he visto, digamos, instancias de algunos productos como que se acaben del todo. Si hay problemas a veces de abasto, plásticos, entiendo, resinas y ese tipo de cosas han habido problemas, pero que se terminen, no, al final el precio es el que termina regulando, y dentro de estos problemas de oferta y demanda, el precio de alguna manera va regulando el mercado. Si es permanente o no es permanente es un poco parecido a la pregunta que hacíamos al inicio de si estos aumentos de precios de materias primas va a ser un fenómeno temporal, que la FED parece que tiende a pensar eso, pero otra gente está diciendo que no, que es un fenómeno donde los precios se van a mantener altos porque va a tender a haber una escasez relativa de esos productos. Yo no lo tengo claro, creo que es algo que hay que ponerle mucha atención. Industrias particulares que tienen problemas graves de abastecimiento, creo que tienen que tomar eso en cuenta. Inventarios de seguridad y todos esos temas es algo que hay que tomar muy en cuenta ahora. De acuerdo. Otra consulta de parte de don Edgardo Morales. Don Luis, ¿cómo ve usted la cantidad de proyectos en construcción en este momento versus el teletrabajo en las empresas hoy en día? ¿Será que las compañías se van a trasladar a proyectos más modernos y qué pasará con los edificios más antiguos? ¿O qué es lo que piensa usted, don Luis? Nos pregunta por acá don Edgardo. No, hay un cambio, no sé si se dirá así, pero como un cambio de paradigma en lo que es todo el sector inmobiliario. La gente está haciendo más teletrabajo, se requieren menos metros de oficina, pero igual siguen habiendo necesidades y es un sector que sigue creciendo, y ahí está un poco la dicotomía que dice la pregunta de bueno, se requieren espacios muy modernos y los edificios viejos que estaban ocupando antes probablemente no cumplen con esos requisitos. Entonces probablemente lo que podemos estar viendo es edificios viejos desocupados y construcción de nuevos con esas nuevas características que se necesitan, ¿verdad? Algo, digamos, de el proyecto que tiene el gobierno de la ciudad gobierno, muy interesante. Probablemente, si lo logran echar adelante, edificios muy modernos, va a ser un boom para la construcción, pero ¿qué va a pasar a los edificios donde están los ministerios hoy en día? Que casi todos son alquilados, que no cumplen con los requisitos para poder ser ocupados hoy con lo que se requiere. Vamos a tener desocupación por ese lado. Entonces sí es un tema que se las trae. Otra consulta, don Luis, que tenemos por acá. José Noguera plantea, ¿el desempleo ha mejorado por gestión del gobierno o el mismo obedece al comportamiento del mercado? ¿Qué piensa usted, don Luis? A ver, yo creo que es más el comportamiento del mercado e indirectamente el esfuerzo que ha hecho el gobierno para tratar de reactivar la economía. A ver, muchos pensamos que no ha hecho suficiente para reactivar la economía, pero bueno, ahí por lo menos ha hecho, y nombrábamos algunas de las políticas que han hecho. Vea que cuando uno compara las cifras de desempleo de Costa Rica versus lo que ha sucedido en la mayoría de los países, el nivel de desempleo en Costa Rica hoy está relativamente más alto con respecto a antes de la pandemia que en muchos otros países. Estados Unidos estaba en 4%, hoy ya está en 6%. Llegó a estar en 14 y bajó a 6, o sea, ha bajado a menos de la mitad.
mientras que en Costa Rica subió a 24 y bajó a 17, 18, o sea, no ha bajado la mitad. Entonces sí hay, digamos, igual en Europa, igual en otros países de Centroamérica que uno ve cifras, el desempleo en Costa Rica todavía le falta mucho. Creo que tenemos un efecto muy negativo en la parte de turismo, que nos va a costar más, y hasta que el turismo no se recupere del todo no vamos a tener un desempleo más alto. Y ahí sí tenemos, yo creo que hay más que hacer en ese sentido. De acuerdo. Otra consulta que tenemos por acá: ¿por qué considera que el Poder Judicial va a quedar por fuera de la nueva ley de empleo público? ¿Esto no sería muy contraproducente? Nos consulta por acá Carlos Leiva. A ver, lo que digo yo es que, como en política uno nunca sabe, ¿verdad? Una de dos: o el gobierno quita del proyecto el Poder Judicial y lo aprueba con el 50% de los votos de los diputados, o logra conseguir 38 votos, dos terceras partes de los diputados, para obligar a que el Poder Judicial quede adentro. Yo me imagino que el gobierno, en última instancia, si no tiene los 38 votos que se requieren, pero es un requisito fundamental para el acuerdo con el fondo, el gobierno puede decir, bueno, ahí quítelos y vamos con un proyecto no perfecto, pero por lo menos que es factible políticamente para poder obtener el préstamo que es tan necesario para seguir adelante. De acuerdo, y vamos ya con las últimas dos consultas. David Murillo nos pregunta: ¿qué debería hacer el gobierno, actual o futuro, para generar ingresos por impuestos, pero que no impacte el consumidor? Da un ejemplo, trayendo empresas extranjeras, o qué podemos hacer, porque cada vez que pensamos en las finanzas del Estado impacta directamente sobre las personas. Faltaría una visión de largo plazo. ¿Qué debemos pedir los costarricenses? Ese es todo el planteamiento que nos hace David Murillo. A ver, yo creo que el tema es reactivación económica, y más que reactivación económica uno piensa es: veníamos creciendo el 2,5% antes de la pandemia, reactivemos la economía para que vuelva a crecer el 2,5%. Yo creo que eso no es suficiente. Creo que el gobierno debería tener un plan mucho más agresivo de hacer que la economía crezca mucho más que el 2,5%, que crezca el 5 o el 6%. Dentro de eso está la atracción de empresas extranjeras, pero además debería crear el ambiente, o debería fomentar un mejor ambiente para que empresas costarricenses puedan, o para que las empresas y los empresarios costarricenses inviertan más dentro del país. Y ahí están todos los temas de competitividad que siempre hablamos, ¿verdad? Bajar el costo de energía, eliminar trámites, mejorar la educación para tener mejor, invertir más en infraestructura, que este gobierno ha hecho algo de eso, pero hay que insistir en eso siempre, ¿verdad? La red de tecnología, las redes de telecomunicaciones, fundamentales en esta nueva era donde se requiere internet mucho más rápido y de acceso barato para todo el mundo. Me parece que esos son fundamentales, y con eso no solamente atraemos más inversión extranjera, sino que además los ticos nos atrevemos a invertir más porque somos más competitivos, y con eso hacemos que la economía crezca más. Y antes se decía que no hay mejor mejor ministro de Hacienda que una buena cosecha del café. Bueno, ahora el café no es tanto, pero no hay mejor ministro de Hacienda que una economía que crezca. Si la economía crece, el ministro de Hacienda le va súper bien porque recauda más impuestos sin que a la gente o al consumidor le duela. Claro. Y la última pregunta que tenemos por acá, don Luis, consulta don Alejandro Segura: respecto a los fondos destinados a los bonos de vivienda, actualmente está detenida la recepción de beneficios por parte de las entidades bancarias. Pregunta: ¿y un país sin dinero puede seguir regalando viviendas? Esa es la última consulta que tenemos por acá. No conozco el detalle qué es lo que está pasando con los bonos de vivienda, a ver, pero aunque suene contradictorio, uno pensaría que es un sector que es importante meterle algo de recursos para que con eso se genere más construcción de vivienda, no solo alivie la situación de falta de vivienda de alguna gente, sino que además va a generar más empleo, y con esa mayor generación de empleo, al final se logra más actividad económica, y por lo tanto al final incluso ayuda al gobierno a recaudar más, y con eso compensa lo que gastó del otro lado. Y eso tal vez lo que me lleva a eso, o sea, eso suena a lo que los economistas llamamos como una política muy keynesiana, ¿va? De gaste más, y al gastar más la economía va a crecer más. Pero es que depende en qué gaste.
No es lo mismo que hoy en día el gobierno esté gastando no sé, en regalar comida, que bueno, mucha gente lo necesita, pero al final eso no genera mucho más actividad económica, que el generar empleos, porque está generando una actividad que va a mejorar la calidad de vida de la gente. Y en eso creo que tenemos que gastar más, la composición del gasto hay que mejorarla para gastar mejor, y con ese gastar mejor todos vamos a vivir mejor y va a ayudar a que la economía crezca más y al final, otra vez, ministro de Hacienda, el crecimiento económico. Así es. Bueno, don Luis, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos ha compartido el día de hoy. Entonces, agradecerte por este espacio y por habernos acompañado. Muchas gracias, don Luis. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. También agradecerle a don Rodolfo Herrera por habernos acompañado esta mañana. Muy agradecido, don Rodolfo. Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias, don Luis. Excelente presentación. Y agradecerles a todos ustedes. La verdad es que ha sido un gusto tenerlos por acá. Ojalá hayan disfrutado el evento, así como lo hemos disfrutado acá nosotros. Y desde ya, bienvenidos para los futuros eventos de Trampolín Comercial de Vivienda. Muchas gracias. Y así es, don Rodolfo, tal como lo indicas, agradecerle a todas las personas por habernos acompañado esta mañana. Realmente Trampolín Comercial de Vivienda es un programa vivo, así que los vamos a invitar el próximo 20 de julio para que reserven ese espacio. Ya muy pronto les estaremos enviando pues toda la información y va a ser un tema súper interesante que no se van a querer perder. No quiero que nos vayamos antes de recordarles que si no han completado el formulario de realimentación, tomen algunos segunditos para completarlo. Esa información realmente para nosotros es súper valiosa, ya que la satisfacción de todos ustedes es lo que nos mueve a nosotros acá en Davivienda. Así que muchísimas gracias y que tengan un excelente día.